Eso es un poco para que también tengamos en cuenta que no solo es coexistir con la fauna y la flora, sino también con el aire que respiramos. Todo tiene una función para todos. Estamos en una, como les digo, es una biofilia, es una conexión que existe entre nosotros los seres humanos y los seres vivos, que tenemos que paulatinamente aprender a conocer esta conexión que existe entre todos los seres vivos. Acá también les quiero compartir un poco de la cadena evolutiva de las plantas. La evolución, al igual que nosotros evolucionamos, pasamos de Australopithecus, después pasamos a Homo sapiens sapiens, a Homo sapiens, posteriormente a Homo sapiens sapiens. Lo mismo pasa con las plantas. Entonces, como les decía, todo viene del mar. Al principio estaban las algas, posteriormente las algas y los hongos se fusionan, generan una simbiosis, y esta fusión se generan los líquenes. Los líquenes son estos puntitos blancos que vamos a encontrar acá. Estos son líquenes. Esa es una de las distintas variedades de líquenes que vamos a encontrar, y estas necesitan una estructura como el eucalipto, por ejemplo, en este caso, para poder crecer. Posteriormente de los líquenes, la siguiente evolución va a ser los musgos, que no sé si habrán visto en el camino como... Estás pisando. Esto hace parte de la cadena evolutiva de las plantas. Seguramente si nosotros venimos hipotéticamente en 1 millón de años, vamos a encontrar que acá donde había líquenes vamos a encontrar musgos. Y posteriormente de los musgos ya empiezan a crecer las plantas, posteriormente los árboles las plantas con flor, los arbustos, los árboles, y así continúa la cadena evolutiva de las plantas. Entonces también saber que al igual que nosotros evolucionamos, también las plantas evolucionan. Porque también les hablo de un ecosistema mixto, porque vamos a encontrar árboles, especies nativas, que necesitan una estructura como en los pinos o plantas exóticas para poder crecer. Es el caso de los quiches. Este es un quiche. O bromelia es el nombre, quiche es el nombre muisca. Este es como, hagan de cuenta, pequeños tanquecitos de agua. Entonces en épocas de intensa sequía, estos retienen bastante agua, y cuando hay mucha sequía llegan los insectos y las aves y se abastecen de agua de estos quiches. Entonces también es importante saber que el nombre muisca es quiche, y que necesita una estructura, es una planta epífita. Epífita quiere decir que se apoya a los pies de la madera. Entonces necesita una estructura como este tronco cortado para poder crecer.